Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 509. Es el día 16 de septiembre de 2025 y precisamente pues vamos a tratar del tema de las noticias que han acontecido esta semana más importantes en relación con la profecía de este mundo, ¿no? Lo que ha ido aconteciendo en este mundo. Son las 4 de la tarde y vamos a empezar, por tanto, con este repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una conferencia que pues, hemos titulado esta semana de esta forma, Hacia el abismo americano. ¿Por qué? Bueno, todos pues, estamos seguramente al corriente del asesinato pues, lamentable, como siempre son los asesinatos, en este caso de esta persona, ¿no? De Kirk, de Charlie Kirk, una persona pues, comprometida en toda una serie de ideales y bueno, que era una persona especializada en dar la cara, en hacer debates con la gente, en presentar batalla ideológica ante pues, el adversario, en este caso de izquierdas, en el adversario woke, que se suele llamar. Bueno, pues vamos a comentar ampliamente todo esto que ha acontecido, ¿no? Un poco para dar las claves que pueden pues, orientarnos acerca de exactamente qué ha pasado, ¿no? Nosotros empezaremos, sin embargo, por el tema de Israel, como siempre, pues por el repaso de lo que está intentando hacer Israel, ese gran Israel y el tercer templo, ese empeño pues, que tienen entre ceja y ceja de construir todo eso desde el Estado de Israel. Y lo haremos pues dando cumplimiento, en este caso, con el repaso de noticias que vamos a hacer, a las profecías antiquísimas que ya salían en la Biblia, de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel. Profecías pues, en donde se relataba aspectos diferentes en cada una de ellas, pero siempre en el contexto de los días antes de la segunda venida de Jesús y, por tanto, pues, lo que acontecería a nivel de guerras, a nivel de pandemias, a nivel de desastres naturales, hambres, etcétera, ¿no? Toda esta situación realmente pues, catastrófica que iría afrontando la Tierra antes de la segunda venida, con la segunda venida falsificada de Satanás, ¿no? Haciéndose pasar por el Mesías, también incluida, por ese anticristo que vendrá un poco antes. Bueno, pues todo ese panorama lleno de detalles, lleno de matices que se explican ya en la Biblia desde hace ya tantos años, pues es lo que vemos cumplirse cada día delante nuestro. Nosotros, por tanto, vamos a empezar con Israel, con este empeño que tiene Israel en estos momentos pues, de crear ese gran Israel, como vemos pues, en la fotografía, ya hemos visto pues, otras veces, ¿no? Esta solapa en el traje militar de los soldados israelíes, como algunos de ellos pues, llevan este emblema, ¿no? Este emblema pues, que es el mapa del gran Israel que ellos quieren llegar a conquistar. Un gran Israel que ya hemos visto pues, muchas veces que esto pues, ya no toca, ¿no? Ellos se inspiran en los días del Génesis, en los días del Antiguo Testamento, cuando Dios le hace una promesa a Abraham de que su descendencia, de que sus herederos pues heredarían toda esa tierra de Israel, no solamente el actual Israel, sino también hasta, digamos, llegan las fronteras de ese gran Israel que viene pues, descrito en Génesis 15, en donde pues, abarcaba desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿no? Bueno, pues ese gran Israel que se había prometido a la descendencia de Abraham. Evidentemente, la descendencia de Abraham pues, hubiera sido el pueblo de Israel si hubiera hecho bien las cosas, si hubieran aceptado al Mesías, pero como no aceptaron al Mesías, pues esa descendencia, esos herederos de Abraham pasaron a ser pues, todo aquel que aceptó al Mesías, a Jesucristo en su momento y actualmente, ¿no? Y por tanto, este gran Israel, esta tierra prometida, pues se dará a este pueblo cuando Jesús pues, ya ponga las cosas en su sitio, recree la tierra y los salvos pues, hereden la vida eterna. Pero Israel, interpretando mal las profecías, pues bueno, está intentando pues, recrear ese gran Israel en la tierra actual, ¿no? Algo que ya no les pertoca porque evidentemente pues, ellos rechazaron al Mesías, por tanto ellos ya no son los herederos de Dios, los herederos pues, de Abraham, el auténtico pueblo de Dios. Eso pues, ya pasó a la historia. También ya sabemos pues, que están intentando hacer ese tercer templo, no solamente el gran Israel, sino que quieren completar esta obra pues haciendo ese tercer templo, porque ellos como no aceptaron a Jesús y piensan que el Mesías todavía tiene que venir, pues piensan que si el templo no está construido, pues ese Mesías no vendrá. Por esto pues también el empeño de cuando sea el momento hacer el tercer templo. Algo pues que bueno, también estaba profetizado, ¿verdad? En Zacarías 14, del 16 al 17,
que nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Bueno, pues aquí estaba también profetizado cómo al final de la historia, pues evidentemente el pueblo de Dios tenía un papel predominante que ejercer desde Jerusalén. Si el pueblo de Dios, el pueblo de esos momentos, el pueblo de Israel hubiese aceptado a Jesucristo y lo hubiera hecho de todo corazón y hubiera habido una transformación real de lo que era pues el corazón del pueblo de Israel, pues este papel ya pues les hubiera pertocado a ellos ejercerlo, ¿no? Una vez más, como ellos fallaron en su momento, pues ahora esto ya queda totalmente pues postergado hasta que no se produzca ese restablecimiento de todas las cosas con Dios en el trono de la tierra y todos los pueblos que hayan sido salvos, todas las gentes que hayan sido salvas, pues yendo a adorar de sábado en sábado. Bueno, pues todo esto lo vemos también en Mateo 27, del 50 al 51, cuando nos dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, bueno, se resquebrajó, se rompió, se rasgó de arriba abajo. Por tanto, esto significaba claramente que las funciones del templo que había en esos momentos, en los días de Jesús en Jerusalén, pues al cabo de pocos años llegaría a su fin y ya no tendría ningún sentido el seguir haciendo pues sacrificios de animales, porque el gran sacrificio al cual apuntaban esos sacrificios de animales pues ya se habría cumplido. Por tanto, cuando uno estudia la Biblia y estudia tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y todo pues los intrínculos de las profecías que ahí hay descritas y lo compara pues con los tiempos que estamos, pues evidentemente ayuda a entender mucho mejor pues lo que está aconteciendo, ¿no? Porque las piezas pues encajan de una manera pues impresionante, ¿no? Nosotros empezaremos, por tanto, una vez más por el tema de Israel, del intento que está haciendo de crear ese gran Israel y, por tanto, de estar atacando pues, a los vecinos musulmanes para hacerse con las tierras que según ellos pues, les pertenecen, ¿no? Y empezaremos con Gaza, como siempre, pues, con la situación que sigue habiendo en Gaza y traemos pues, este titular para ubicarnos, ¿no? Nos dice: Israel advierte que Gaza será arrasada si Hamás no se rinde y libera a los rehenes. Bueno, palabras terribles, una vez más, ¿no? Totalmente pues, desproporcionadas, asimétricas, un ejército de Israel que es potentísimo contra pues, una población, en este caso palestina, que pues, no tiene el potencial para resistir todo esto, desde luego, ¿no? Os he destacado pues, este trozo de la noticia para comentarlo. Nos dice: un huracán sin precedentes azotó ayer en Gaza, apuntó Katz a su cuenta de X. 30 edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos terroristas más fueron bombardeados y demolidos para desbaratar la infraestructura de observación y terrorismo y allanar el camino a las fuerzas terrestres. Bueno, desde luego, pues no van a parar. Desde luego Israel, hasta que no arrase y pues acabe con toda Gaza, desplace de ahí a todos los habitantes que hay y los sustituya por población pues, afín a Israel, pues todo esto no va a parar, no se va a detener. Esta Gaza, ¿no? Esta franja de Gaza, desde luego, según ellos, pues pertenece a ese gran Israel y por tanto van a completar la labor, ya se los ve con toda la intención, ¿no? Bueno, también pues esta semana última, pues desde la última presentación que hubo de noticias acerca del mundo, ¿no? Pues aconteció también esto, ¿no? Ese ataque que Israel acometió contra Qatar, contra esa delegación que iba pues a negociar las condiciones de la paz o de la tregua que se quería establecer en Gaza. Bueno, pues Netanyahu dio órdenes a su ejército para que bueno, pues lanzaran un misil y intentaran acabar pues con toda esa delegación de Hamás. Nos dice lo siguiente, el titular que os traigo: los dos frentes calientes de Israel. Ataca Hamás en Qatar y ordena el desalojo de Ciudad de Gaza. En paralelo, atacó a los líderes de Hamás en Qatar. El bombardeo tuvo como objetivo un edificio en Doha, capital del país, donde los mediadores estaban celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, explicó que el ataque se ordenó como respuesta al atentado del lunes en Jerusalén,
en el que murieron 6 personas. Hamás aseguró que 5 de sus miembros murieron. Entre ellos se encuentra el hijo de Jalil al-Haya, dirigente exiliado de la milicia islamista. También, en el mismo sentido, esta noticia. Resumen de noticias del ataque de Israel a líderes de Hamás en Qatar del 9 de septiembre de 2025. Delegación atacada. Hamás informó que el ataque mató a 5 de sus miembros, pero no logró matar a la delegación negociadora. Las autoridades señalaron que un funcionario de seguridad catarí también falleció en el ataque. Respuestas oficiales. El primer ministro de Qatar se mostró visiblemente molesto al calificar el ataque como terrorismo de Estado, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza. Bueno, pues dos visiones totalmente diferentes, ¿verdad? Por un lado, pues Israel, que desde luego pues no está por frenar ahora, lo tiene todo a favor, tiene a Estados Unidos a favor, tiene a Europa, por mucho que Europa pues proteste, Europa en el fondo está de acuerdo, ¿no? Bueno, pues Israel lo tiene todo a favor y no va a frenar ahora, ¿no? De momento pues va a seguir. Pero mientras tanto pues se hace tantas veces el teatro de las negociaciones, cosa pues que en este caso ha aprovechado Israel para atacar a traición, ¿no? E intentar pues matarlos a todos, ¿no? Bueno, pues es la situación que hay. Bueno, esto desde luego va a traer consecuencias. La semana pasada ya hablábamos de cómo poco a poco pues todas estas monarquías del Golfo, que en principio parecía que estaban entrando en componendas con Israel, pues poco a poco la situación se va calentando y parece que vamos pues hacia un enfrentamiento pues más pronto que tarde, ¿no? Nos dice pues el titular también que os traigo. El presidente de Egipto y el emir de Qatar abordan una posible acción árabe colectiva tras el ataque israelí en Doha. El presidente egipcio condenó ante el jefe de Estado catarí el ataque israelí del pasado día 9 como una flagrante violación de la soberanía de Qatar. Bueno, pues poco a poco todo el tema musulmán se va calentando, ¿eh? Ya no solamente va a ser Irán, sino que vemos cómo progresivamente todas esas monarquías del Golfo, que son sunitas, pues también se están subiendo al barco de defender pues, el Islam y a sus compatriotas de fe, en este caso palestinos, pues cada vez con más, en fin, claridad y energía, ¿no? Veremos hacia dónde va derivando todo esto, pero desde luego no augura pues nada bueno, ¿no? Ya sabéis que según el Papa Francisco estábamos ya en Tercera Guerra Mundial desde hace tiempo y por tanto todas estas escenas pues vienen siendo episodios de esta Tercera Guerra Mundial. Una Tercera Guerra Mundial que tendrá pues su punto culminante pues de aquí no mucho tiempo, cuando pues la conflagración ya entre pues el bloque occidental y el bloque pues que se opone a este nuevo orden mundial que quiere implantar el bloque occidental, pues ya se enfrenten de una forma abierta y directa. Bueno, todo esto va a llevar a un callejón sin salida, en el cual se verán todos pues, al borde del precipicio, y eso pues, seguramente propiciará, pues, muy probablemente, el que se pueda instaurar una nueva paz, ¿no? Un nuevo consenso entre todas las naciones y pueda establecerse ese nuevo orden mundial. Sabemos también por profecía bíblica que todo esto irá derivando a una paz que durará pues, ciertamente poco y finalmente pues, habrá la última conflagración, que será la del Armagedón, ya profetizada en la Biblia, y eso pues, ya se puede considerar como la Cuarta Guerra Mundial y la última ya, ¿verdad? La última que verá pues, esta humanidad, gracias a Dios, ¿no? Pues esta es la situación que tenemos, ¿no? Acerca de Israel y ese intento de crear el nuevo Israel, ese gran Israel que va a generar pues, el conflicto ya pues, final acerca de este proceso que ha durado años de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos también esta noticia en relación a Turquía, otro país afectado por estos planes de Israel. Nos dice un aliado de la OTAN comienza la producción en masa del arma hipersónica que la pondrá al nivel de Rusia y Estados Unidos. Turquía empezará la producción en masa de un nuevo misil hipersónico que presentará el próximo año, en 2026, y que es capaz de alcanzar velocidades sostenidas superiores a Mach 5, según ha alardeado su fabricante Roketsan. De este modo, el Typhoon Block 4, así se llama, se une al resto de misiles hipersónicos del resto de potencias que cuentan con un programa similar, como es el caso de Rusia, China, Irán y Estados Unidos. Bueno, Turquía, que cada vez pues, está más enfrentada a Israel, sus intereses son totalmente antagonistas y contrarios a los de Israel, tanto a nivel energético como a nivel pues, de preponderancia en la región, como a nivel de defender pues, la religión. Uno defiende el Islam, el otro defiende
pues lo que es el judaísmo, etcétera, ¿no? Cada vez están más enfrentados. Bueno, pues Turquía no deja de armarse y prepararse para lo que sabe seguramente que va a ser una confrontación inevitable en un futuro próximo. Sabemos que Turquía también, por las profecías, pues es ese Éufrates, ¿verdad?, que se va a secar antes de que acontezca la deflagración final y que va, por tanto, a sucumbir delante de potencias superiores a ella y que, por tanto, pues, va a despejar el camino para que finalmente pues, China y las naciones que la acompañen pues, presenten batalla en la batalla de Megido, ¿no?, en el Armagedón, pues ya al final de los tiempos, en esa cuarta guerra mundial. Bueno, desde luego Israel, y tal como os traigo en esta caricatura, porque a veces pues, una caricatura explica muchísimas cosas, en este caso pues, he encontrado esta por la web, por internet, en donde vemos pues, realmente lo que está moviendo al Israel actual, a este país que se hace llamar Israel y que está pues, implementando estos planes tan sanguinarios en unos tiempos que ya hacer eso pues, no toca en absoluto, ¿no? Bueno, están siendo movidos evidentemente por el ángel caído, por Satanás. Satanás está moviendo a Israel para que haga todo esto, ¿no? Porque Satanás quiere prepararse el escenario para venir simulando ser el Mesías esperado y, por tanto, acometer ese gran engaño que va a embaucar al mundo entero, prácticamente hasta incluso a los escogidos que no se hayan preparado a toda conciencia y con la ayuda de Dios, y por tanto este engaño se está preparando. Así que la jugada del ángel caído es mover a esta supuesta nación de Israel para que vuelva a ocupar la zona que ya ocupaba en su momento, eso ya ocurrió en 1948, y ahora pues esté en el empeño de construir ese gran Israel y finalmente el tercer templo, donde se va a aposentar en primer lugar el papado, como veremos a continuación, pero es que después vendrá el anticristo, es decir, el mismo Satanás, el mismo ángel caído, haciéndose pasar por Jesús. Por tanto, Israel está siendo movido, ha caído bajo la influencia pues, de este ser que está moviendo pues, los hilos, ¿no?, de tantas cosas que están sucediendo en este mundo. Y pues Israel también está siendo, por tanto, manipulado y está siendo pues, empujado a estos planes que ya no tocan pues, por Estados Unidos, que es un instrumento actualmente también de este ángel caído, ¿no?, al menos sus élites políticas, desde luego, ¿no?, sean pues, más conscientes o menos conscientes, ellos están pues, haciendo el juego del ángel caído, ¿no?, están pues, haciendo el papel de segunda bestia, tal como se profetizaba en Apocalipsis 13, pues, para dar soporte a Israel a pleno, para que construya pues, ese tercer templo, un tercer templo donde finalmente pues, se va a instalar el Papa que haya en ese momento, ¿no? Porque, según nos dice Apocalipsis 13, pues la segunda bestia, que es Estados Unidos, está dando soporte y dará más soporte todavía a la primera bestia. Y la primera bestia pues, es el Vaticano. Es esa élite vaticana pues, que desde hace ya tantos siglos está manejando los hilos del lado oscuro. Bueno, esto una vez más no quiere decir que no haya gente buena en el catolicismo, pero hay que conocer las élites católicas, evidentemente, pues a quién sirven, ¿no? Esto es un estudio que cada uno debe hacer para poder pues, decidirse a favor de a quién va a servir en los últimos tiempos. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Como en Apocalipsis 13 pues ya se marcaba el que sería, pues, lo veis en esta profecía que os muestro, pues ya se marcaba quién sería pues, esta segunda bestia, ¿no? Cuando interpretas los símbolos, pues evidentemente es Estados Unidos. Bueno, este Vaticano, que finalmente, pues, apoyado por Estados Unidos, se va a aposentar en ese tercer templo que va a construir Israel, al cual está siendo empujado pues, por Estados Unidos, que le está dando soporte pues, incondicional. En cuanto Israel tenga construido el tercer templo, quedará agotado por esa lucha pues, a muerte con todas las naciones musulmanas que tiene alrededor, y ahí finalmente pues, se va a establecer el papado, que va a ser el que va a proponer ese nuevo orden mundial, esa nueva paz, para que entre todos pues, puedan conseguir ese mundo sostenible por el cual están luchando desde hace tantos años, ¿no? Bueno, pues este Vaticano, aquí vemos una imagen que acontece pues, día sí, día también en el Vaticano, en la sala de audiencias, donde pues, ahí cabe muchísima gente que va a escuchar el Papa en sus prerrogativas, en sus discursos, en sus exposiciones, ¿no?, de lo que pues, él quiere pues, lanzar como mensajes. Bueno, pues es una imagen realmente impresionante y que evoca en gran manera lo que será pues, lo que acontecerá en ese tercer templo cuando el Papa se aposente ahí.
Vemos aquí, pues, bueno, la gente, ¿no? Las grandes audiencias delante, escuchándolo, flanqueado por un poder militar. El Papa está flanqueado por la segunda bestia, que es Estados Unidos, y vemos, pues, detrás del Papa, vemos esta imagen, ¿no? Esta imagen impresionante que, según ellos, evoca la resurrección de Jesucristo, pero que también, según algunos, evoca lo que será la segunda venida de Jesús, en este caso, la venida del falso Jesús, ¿no? La venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús, ¿no? Falsificando la segunda venida. Bueno, pues ese Satanás haciéndose pasar por Jesús, pues vendrá, ¿no? Y el Papa lo va a recibir. Además, pues va a ser una situación en la cual, pues seguramente ya habrá habido alguna deflagración nuclear, alguna bomba, pues quizá habrá estallado, ¿no? Como colofón de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo ahora por partes. Bueno, todo esto, pues son evidentemente especulaciones, pero todo indica que puede ir la cosa por aquí, ¿no? Está claro que el papado va a ejercer, en todo caso, ese liderazgo del nuevo orden mundial desde el tercer templo. Por tanto, Estados Unidos está apoyando todo eso. La segunda bestia del Apocalipsis, que es Estados Unidos, está apoyando plenamente al Vaticano para que pueda, pues, finalmente ejercer desde Jerusalén. Así que en Estados Unidos, como vemos en esta imagen, pues también estaba profetizado que acontecería un gran reavivamiento, un falso reavivamiento, porque este reavivamiento lo está ejerciendo el espíritu del ángel caído también, para que Estados Unidos entre en una especie de pupurri, todo el cristianismo que hay, entre todas las tendencias que hay, que ese pupurri se una al Vaticano y entre todos pues den finalmente la preeminencia al Vaticano en ese nuevo orden mundial por el cual están trabajando, ¿no? Un nuevo orden mundial y un Vaticano que va a recibir al anticristo. Por tanto, este reavivamiento que estamos viendo y donde se enmarca también pues, Charlie Kirk, del cual hablaremos ahora, pues todo este reavivamiento estaba profetizado que acontecería. Ellen White habló muchísimo sobre él y también la Biblia habla sobre él, que acontecería antes de la segunda venida de Cristo y antes del auténtico reavivamiento, porque antes de la segunda venida de Cristo va a haber un auténtico reavivamiento del pueblo de Dios. Va a haber un segundo Pentecostés, va a haber una efusión muy grande del Espíritu Santo que va a recaer encima del auténtico pueblo de Dios, que va a ser una minoría. Pero antes de ese reavivamiento, de ese auténtico reavivamiento, pues tenía que venir un falso reavivamiento, que es el que estamos viendo ahora, que está aconteciendo en Estados Unidos y en tantas partes del mundo. Bueno, este Estados Unidos y este reavivamiento que están experimentando, este falso reavivamiento, pues nos va a traer una ley dominical, que evidentemente pues va a ponerse al servicio totalmente del Vaticano, pero que va a surgir en Estados Unidos, que va a obligar a todo el mundo a guardar el domingo, le guste o no le guste, a cambio de multas, persecuciones y finalmente cárcel y muerte. Y bueno, pues también todo este falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos, pues también está llevando a una situación de confrontación cada vez más abierta con toda una izquierda, también que se ha levantado evidentemente por el mismo que está detrás operando tras bambalinas, ¿no? Pues todo este movimiento de izquierdas que ha llevado la cuestión totalmente al extremo y ahora pues ha servido para surgir un movimiento de derechas conservador, este falso reavivamiento que digamos va a entrar en confrontación directa y ya está entrando en confrontación directa pues con la izquierda, en este caso americana. Por tanto, vamos directamente, tal también como profetizó Ellen White en su momento, hacia una nueva guerra civil en Estados Unidos. Vamos a ver a partir de aquí, y teniendo pues toda esta información, vamos a ver el tema de Charlie Kirk, ¿no? Charlie Kirk pues era un activista de derechas de este movimiento MAGA, que va pues a favor de que América sea grande otra vez, ¿no? Evidentemente esto también estaba profetizado que acontecería, porque América tiene que dar el soporte militar y tiene que, digamos, posibilitar que el Vaticano se instale y lidere el nuevo orden mundial. Para eso hace falta poder y hace falta fuerza, y Estados Unidos cada vez pues, está adquiriendo más fuerza en este sentido, ¿no? Bueno, pues este movimiento en el cual participaba Charlie Kirk, pues bueno, pues es el que estamos viendo, ese falso reavivamiento que ya estaba profetizado. Charlie Kirk, desde luego, podría ser una persona totalmente, bueno, más o menos sincera, ¿no? De esto pues no es lo que analizamos aquí. Lo que analizamos es cómo todo esto se está utilizando para crear ese falso reavivamiento en Estados Unidos, finalmente desembocar en una ley dominical y en una guerra civil y finalmente dar la preeminencia al Papa, pues que va a gobernar desde el tercer templo de Jerusalén. Todo esto se enmarca en esta ola que estamos viendo actualmente.
Vamos a leer la noticia que nos dice que vamos a, pues, a entender datos interesantes acerca de Charlie Kirk. Nos dice, nadie escribió el presidente, entendía ni tenía el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Deja esposa y 2 hijos pequeños. Kirk fue una de las figuras más poderosas e incendiarias de la derecha estadounidense, el incansable tribuno del joven ejército de Trump. Para los admiradores era un defensor de la libertad de expresión en territorio hostil. Para sus críticos, un provocador que se alimentaba del rencor de la época. El tamaño y el fervor de su público hablaban de su lugar en el firmamento conservador. La voz más influyente de mi generación, como lo expresó Alex Boesiewicz, asesor de Trump y amigo de la familia. Creo que la evidencia es clara de que nos encontramos en un punto peligroso de posible escalada, afirma Shannon Hiller. Bueno, pues tiene toda la razón. Desde luego Estados Unidos está escalando día a día, pues de una forma clara, clarísima, pues hacia esa confrontación abierta que va a acontecer cuando pues, acontezca la guerra civil que estaba profetizada. Algo impensable hace no tanto tiempo, pero que este canal pues, está ya hablando de ello y denunciándolo y advirtiéndolo desde hace ya muchísimo tiempo. Nos dice también directora ejecutiva de la iniciativa Bringing Divides de la Universidad de Princeton, que monitorea la violencia política en Estados Unidos. Argumenta que diversas fuerzas, el uso generalizado de retórica deshumanizante, la disponibilidad de armas de fuego, la propagación de desinformación y la pérdida de confianza de las instituciones ha convergido para crear un problema insoluble, dice. Vivimos en la confluencia de todas estas cosas, afirma, y por eso es tan difícil encontrar una única solución para salir de esta situación. Ya ven que van directamente a un enfrentamiento abierto entre esas 2 facciones, entre los de derecha y los de izquierda, entre ese falso reavivamiento y la gente de izquierdas. El camino de Kirk hacia la prominencia nacional fue diferente al de otros iconos de MAGA, Make America Great Again, quiere decir. Nacido en un suburbio de Chicago, se inclinó hacia la política conservadora en un enclave predominantemente liberal. A los 17 años se presentó como voluntario para una campaña republicana al Senado de los Estados Unidos. Llamó la atención al escribir un ensayo para el sitio web de derecha Breitbart News, alegando que sus libros de texto escolares estaban plagados de sesgos liberales. El fervor de Kirk llamó la atención de Bill Montgomery, empresario y activista del Tea Party, quien lo instó a abandonar la universidad y a dedicarse de lleno a la organización política. Bueno, desde luego, este movimiento pues, de falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos, este fervor religioso que está aglutinando pues, a todas las tendencias cristianas y que finalmente pues, servirá para que todos se aglutinen alrededor del Papa, ¿no? Y Estados Unidos le dé la preeminencia, bueno, pues todo esto ya viene de lejos. Esto ya empezó con fuerza a partir de los años 90 del siglo XX y el Tea Party pues, es un claro exponencial de esa situación, ¿no? De cómo pues, ese movimiento pues, ya en esos momentos empezó a dar la batalla. Bueno, todo esto pues, tiene evidentemente un origen. Nos dice con el capital inicial de Montgomery, Kirk fundó Turning Point USA, siendo aún adolescente. Tenía un don para encontrar patrocinadores adinerados que se sintieran atraídos por su estilo emprendedor. Bueno, desde luego eso es lo que tocaba en la América de esos momentos y en lo que toca la América actual. El megadonante republicano Foster Friess fue uno de ellos, firmando un cheque de $10.000 para ayudar a la incipiente organización a despegar. El estratega republicano Michael Biondo fue uno de los muchos que observaron la confianza de Kirk desde el principio, su firmeza a pesar de ser nuevo en el mundo político y a menudo el más joven del grupo. Conozco a Charlie desde que empezó en la política. Siempre le encantó el reto de cambiar las mentalidades y los corazones de los jóvenes. Los veía como el futuro, el punto de inflexión para cambiar las políticas y los principios conservadores, dice Biondo. Llevó la batalla a los campus universitarios con sus palabras y su estilo de debate. Su impacto en este ámbito es innegable. Bueno, desde luego, pues Kirk sirvió también para esta nueva evangelización que está aconteciendo en Estados Unidos, este falso reavivamiento, ¿no? Esta ola de religiosidad que está aconteciendo en Estados Unidos, pues desde luego Kirk pues empezó a jugar en esos momentos y estaba jugando actualmente un papel, desde luego, muy importante de cara a la juventud, ¿no? Como siempre, igual que el papado se preocupa tanto para pues, volver a evangelizar a la juventud, pues lo mismo vemos también en este mundo
teóricamente protestante, evangélico en todo caso, ¿no?, de Estados Unidos, que también pues, está haciendo y ha hecho un trabajo impresionante para poder sumar a su causa pues, a los jóvenes, a todos los que puede, ¿no? Kirk era una pieza fundamental para ese proyecto. Por eso lo financiaron, por eso pues, lo levantaron, porque vieron una persona capaz de poder hacerles ese servicio. Nos dice, con el tiempo, Turning Point se convirtió en una organización multifacética y bien financiada, un medio de comunicación, una herramienta para impulsar la participación electoral y un centro para las secciones estudiantiles en miles de campus de preparatoria y universidad. Todos son simbióticos, me dijo Kirk hace unas semanas, se retroalimentan mutuamente, ¿eh? Bueno, Kirk logró pues, generar un movimiento de amplia resonancia en todo Estados Unidos, en la juventud, un movimiento de derechas, un movimiento que, digamos, ayudaba y cumplía la profecía de que en Estados Unidos pues, habría un falso reavivamiento que daría la preeminencia finalmente al papado, ¿no?, usando todo el poder también militar que tiene Estados Unidos y todos los resortes que tiene, que son muchísimos, ¿no? Bueno, son los número uno en este mundo como potencia, desde luego. Nos dice, Kirk no apoyó inicialmente a Trump. Durante las primarias presidenciales republicanas de 2016, apoyó a Scott Walker y a Ted Cruz antes de respaldar a Trump. En pleno auge de la campaña, un socio organizó una reunión con Donald Trump Jr., quien contrató a Kirk al instante. Durante el resto de la campaña trabajó como asistente de Trump Jr., un puesto que lo catapultó a una posición más sólida en el mundo de Trump y le aseguró un lugar en su círculo íntimo. Kirk reflexionó sobre escribir un libro sobre los principios fundamentales de MAGA, pero su enfoque, como siempre, estaba en construir un movimiento que pudiera perdurar durante años. Pensaba en quién podría tomar el relevo de Trump. Si JD quiere presentarse, tiene todo mi apoyo, me dijo Kirk. Bueno, recordemos que JD Vance, ¿no?, el vicepresidente, es católico, y totalmente favorable al Papa. Nos dice, haré todo lo posible para que sea presidente, primera fila, primer día. Para los amigos y aliados de Kirk, el asesinato es devastador, tanto por la pérdida personal como por lo que temen que presagie. Bueno, pues esta frase también es impresionante, ¿no? Es decir, que la muerte de Kirk pues ya presagia algo, ya lo ven, ¿no?, que eso presagia algo. ¿Qué presagia? Pues que el enfrentamiento, que el abismo americano cada vez se va a abrir más ante pues, el susto, ¿no?, y el temor pues, de toda la gente que vive en estos momentos ahí. Bueno, pues desde luego esta situación de guerra civil va a ir en aumento hasta que finalmente estalle en toda su virulencia. Bueno, pues esto que estaba ya profetizado hace ya tantos años por Ellen White, ¿no?, que lo profetizó pues, a principios del siglo XX, finales del XIX, y vemos cómo se está cumpliendo ahora, algo que era impensable durante tantos años, ahora lo estamos viendo como algo totalmente factible y de lo cual hablan cada vez más personas, ¿no?, personas entendidas y comentadores de la situación que, bueno, teniendo conocimiento, pues se dan cuenta que las cosas van hacia esa dirección, ¿no? Nos dice, la muerte repentina y pública de Kirk corre el riesgo de sumarse a esa cadena. Su asesinato podría convertirse no solo en una tragedia, sino en un catalizador de acontecimientos que radicalicen a cada vez más estadounidenses, menos una aberración que un rasgo de nuestra política nacional cada vez más peligrosa, ¿no? Bueno, pues esta es la situación que hemos visto en este asesinato. También tenemos esta noticia, el día que Estados Unidos se volvió contra sí mismo, recordando a Charlie Kirk. He destacado esto, se hablará mucho de la carrera de Kirk y todo será cierto. Fundó una de las organizaciones juveniles más influyentes de la política estadounidense moderna, antes de cumplir los 20 años. Se convirtió en la voz de millones de personas, ayudó a forjar una generación de conservadores, pero nada de eso lo describe a él mismo. Bueno, pues era una persona que desde luego pues, ayudó para fomentar, ¿no?, y avivar ese falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos. También, ¿no?, acerca de cómo pues, influyó no solamente en Estados Unidos, sino también en jóvenes de Europa. Nos dice, Charlie Kirk presenció la decadencia de Gran Bretaña y las señales de cambio que se avecinaban. En su artículo en Spectator, titulado «Se avecina una revolución en el Reino Unido», Kirk dijo que notó que prevalece una actitud muy diferente en Gran Bretaña en general, donde muchos lo reconocieron y fueron más receptivos a sus opiniones. Hablé con todos los que pude durante mi estancia allí, desde conductores y obreros hasta periodistas, dijo, y notó su enojo por las políticas gubernamentales actuales y recientes, especialmente en materia económica y migratoria.
Dijo que querían destrozar el sistema de partidos británico, votando por el Partido Reformista, el equivalente más cercano al movimiento MAGA. Se avecina el gran cambio en Gran Bretaña, predijo Kirk, y cuando llegue, los estudiantes de Oxford y Cambridge serán los más sorprendidos. Bueno, pues esto es un movimiento que tiene muchos tentáculos y evidentemente no implica solamente Estados Unidos. Europa, otro país también, pues cristiano por excelencia, está profetizado también que le va a dar la preeminencia al papado cuando llegue el momento para que lidere ese nuevo orden mundial. Europa está experimentando también una nueva reevangelización que se está pues, acometiendo desde el Vaticano, con mucha eficacia, por cierto, de una forma más o menos silenciosa, no sale mucho en los medios de comunicación masivos, pero que está evidentemente pues, haciendo su trabajo y cuando llegue el momento recogerá sus frutos y especialmente también entre la juventud, como veremos pues, este jueves, si Dios quiere, cuando presentemos las noticias acerca del Vaticano, también en relación con la profecía. Hay grandes movimientos que se están, moviendo por tras bambalinas y que están afectando pues, especialmente a la juventud y que cada vez, pues, por tanto, todo esto está pues, adquiriendo adeptos a las filas pues, de todo este movimiento que está siendo transversal, ¿no? Bueno, un movimiento que se va a enfrentar pues, de pleno contra todo lo que es el movimiento de izquierdas y todo este movimiento woke que dicen ellos, ¿no? Que ha prevalecido estos últimos años, del cual la mayoría de gente o mucha gente está harta y bueno, pues se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido creando este movimiento woke hartar a la gente y de forma que ahora cuando salga esto que está saliendo de derechas, pues la gente se lo vea como agua fresca, ¿no? Como lluvia fresca, que cae pues, sobre sus vidas, ¿no? Bueno, desde luego son unos grandes estrategas. Todas estas élites que están llevando y están manejando estos últimos movimientos de estos últimos tiempos, pues desgraciadamente lo están haciendo muy bien, ¿no? Están pues llevando sus tácticas, con toda eficacia, desde luego, ¿no? Nos dice también la siguiente noticia, Charlie Kirk antes de morir, quiero ser recordado por el valor de mi fe. Durante su carrera, Kirk animó a los jóvenes a casarse y formar familias, se opuso al aborto y a la ideología de género, e inspiró a estudiantes universitarios a seguir a Cristo. Relación de Charlie Kirk con la Iglesia Católica, esto también es interesante. Aunque Kirk era protestante, a menudo dialogaba sobre teología con católicos. Su esposa Erika es católica bautizada y la pareja con sus 2 hijos ha sido vista en una iglesia católica en Scottsdale, Arizona. En un podcast este año, Kirk dijo a un oyente, los católicos son fabulosos en muchísimos sentidos, luchan por la vida, luchan por el matrimonio, luchan contra el transgenerismo, añadió. Cuando le preguntaron sobre la mariología católica, esto también es muy interesante, Kirk dijo que cree que los católicos van demasiado lejos en este aspecto, pero que estaría encantado de debatirlo y que los evangélicos podrían hacer un mejor trabajo recordando, estudiando, hablando y señalando a María, porque fue un vaso elegido por Dios Todopoderoso que trajo a nuestro Señor a este mundo. Nosotros, como protestantes evangélicos, subvaloramos a María, afirmó. Ella fue muy importante, fue el vaso de nuestro Señor y Salvador. Creo que hemos sobrecorregido. No hablamos lo suficiente de María, no la veneramos lo suficiente. María fue claramente importante para los primeros cristianos. Allí hay algo. De hecho, creo que una de las formas de corregir el feminismo tóxico en Estados Unidos es María es la solución. Bueno, todo esto, los que seguimos pues este canal, pues ya nos sonará todo esto, ¿no? Nuestro hermano Ángel Berna pues ha presentado muchas cosas acerca de este tema, ¿no? Pero desde luego, en este caso, Kirk pues viene también a decirnos, ¿no? que al final pues toda esta adoración que se hace en el catolicismo acerca y hacia la Virgen María pues no es tan mala en el fondo, ¿no? Porque bueno, la Virgen María fue una persona extraordinaria. Bueno, efectivamente fue una persona extraordinaria. Lo que pasa que lo que no se daba cuenta seguramente Kirk es que cuando los católicos, sabiéndolo o no, pues adoran a la Virgen María, que ya está muerta y está esperando la resurrección de los muertos, pues esa entidad a la que adoran los católicos y que a veces incluso se aparece, hace su aparición, pues no es la Virgen María, no es el espíritu de la Virgen María, sino que es el ángel caído, es Lucifer haciéndose pasar por la Virgen María, engañando al mundo entero, ¿no? Es lo que tiene el espiritismo. Cuando uno empieza a creer en la inmortalidad del alma, que cuando uno muere su alma pues sale pululando y se va pues a lugares del universo y se presenta incluso en la tierra, ¿no? Bueno, pues todo esto da pie a que luego los ángeles caídos, tomando la forma de esos seres que ya murieron,
pues haciéndose pasar por ellos, engañen a la humanidad, dando mensajes que son totalmente incorrectos. Es el caso que sucede con la Virgen María. Nos dice la noticia también, Kirk también habló sobre la tendencia de que muchos jóvenes están volviendo a la Iglesia. En una entrevista con Tucker Carlson este año, llamó a la Iglesia un bote salvavidas en este tsunami de caos y desorden y señaló que muchos asisten a misa católica porque buscan algo que haya perdurado y algo que sea antiguo y bello. Bueno, aquí da la clave también, como una vez más la Iglesia católica, no subestimemos nunca el poder que tiene de cautivar a las mentes y los corazones a través de la estética, a través del arte y a través de los símbolos. Esto, desde luego, tiene su eficacia, no hay duda. Nos dice también el vicepresidente J.D. Vance, católico, escribió en X que Kirk creía genuinamente en Jesucristo y lo amaba, y que tenía una fe profunda. Vance destacó que Kirk era su amigo y que solían debatir temas teológicos. Solíamos discutir sobre el catolicismo y el protestantismo y quién tenía la razón sobre cuestiones doctrinales menores, escribió, porque amaba a Dios, quería comprenderlo. El obispo Robert Barron, de la diócesis de Wayona-Rochester, Minnesota, publicó en X que desayunó con Kirk hace unos 4 años y conversaron sobre teología. Kirk tenía programado aparecer en su programa Bishop Barron Presents en menos de 2 semanas. Era sin duda un gran debatiente y también uno de los mejores defensores en nuestro país del discurso civil, pero antes que nada era un cristiano apasionado, dice Mons Barron. Bueno, fijémonos cómo desde luego esta figura de Kirk era capaz de aglutinar a su alrededor no solamente a los cristianos evangélicos, sino también pues, a los católicos de una forma clarísima, ¿verdad? Nos dice, de hecho, cuando tuvimos este desayuno en Phoenix, no hablamos mucho de política, agregó, hablamos de teología, en la que tenía un profundo interés, y de Cristo. Sé que me uno a millones de personas en todo el mundo al rezar para que ahora descanse en la paz del Señor. Bueno, pues Kirk tenía esa facultad, ¿no? Tenía ese talento. Desde luego, por eso era tan importante y por eso era utilizado por las élites que están manejando los hilos de estos últimos tiempos, porque era capaz de aglutinar a su alrededor pues tanto voluntades católicas como voluntades protestantes, ¿no? Que es lo que tiene que acontecer en Estados Unidos para que Estados Unidos finalmente dé abiertamente la preeminencia al papado, como va a suceder de aquí pocos años. También os traigo esta noticia, ¿no? La esposa de Charlie Kirk, lo que sabemos sobre la fe católica de Erika Kirk. Aquí vemos una fotografía cuando pues, él asistió en una de estas veces a la Iglesia Católica con su familia. Nos dice, toda la comunidad católica de Erika se reunió anoche en Scottsdale para orar por la familia Kirk. Mientras millones de personas en todo el país lloran la pérdida de Charlie Kirk, muchos están aprendiendo más sobre su familia, incluida su esposa, Erika Franzwe. Están circulando imágenes en línea que muestran a la familia visitando la Basílica Nacional de Washington, D.C., junto con fotos de Charlie en la misa. En un episodio reciente de su podcast, Kirk, un cristiano evangélico que habló recientemente sobre la Santísima Madre, mencionó su estrecha relación con el padre Don Klein, párroco de la Iglesia Católica de Santa Bernadette en Scottsdale, Arizona, y cómo su esposa se bautizó católica. Erika asistió a la escuela preparatoria Notre Dame en Scottsdale. Bueno, pues vemos cómo Charlie Kirk, ¿no? Y su esposa concretamente, pues la relación que tienen y tenían, ¿no? con el catolicismo, ¿no? Bueno, pues una figura que desde luego lo aglutinaba todo, incluso pues a todo el tema judío, ¿no? A todo el tema pues cristiano, pues judaizante, ¿no? Que hay tantos hoy en día en Estados Unidos, como pues esa rama evangélica que está totalmente a favor de la construcción del tercer templo, ¿no? Y del Gran Israel, y que apoyan con sus fondos a que eso sea una realidad y con sus voluntades también políticas. Bueno, pues vemos cómo Kirk también era capaz de aglutinar pues, a estos cristianos judaizantes y también al mismo Israel, a los mismos judíos, de una forma clarísima, ¿no? Bueno, pues era realmente una pieza clave y una pieza pues, de mucho peso para conseguir ese cambio de mentalidad en Estados Unidos que hace años empezó y que va a tener su punto culminante con esa ley dominical, con la guerra civil y con el establecimiento del papado en el tercer templo gracias al brazo armado de Estados Unidos. Nos dice la noticia siguiente que os traigo. Netanyahu condena asesinato activista del conservador Kirk, amigo de Israel. Charlie Kirk fue asesinado por hablar con la verdad y defender la libertad. Un amigo de corazón valiente de Israel, luchó contra las mentiras y se mantuvo firme por la civilización judeocristiana.
Hablé con él hace apenas 2 semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esta visita no tendrá lugar, escribió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su cuenta de X. Incluso pues, el Instituto del Templo, como vemos aquí en esta nota que salió en el Facebook, pues como vemos pues esta nota en inglés, ¿no?, del Instituto del Templo, el que está pues, luchando por la construcción del tercer templo, pues dice lo siguiente: un hombre de fe y familia, buscador de la verdad, patriota americano, amigo auténtico de Israel, ¿no? Y luego ponen un versículo bíblico, bueno, donde pues, se habla acerca de la protección que Dios da al pueblo de Dios en contra de los enemigos, ¿no? Bueno, pues impresionante, ¿no? Y también pues enseñaba en esta nota de Facebook, el Instituto del Templo, estas fotografías con Kirk y su familia, también visitando Jerusalén en su momento y dando, por tanto, soporte pleno a estos planes pues, de construir el tercer templo de Jerusalén en este sitio donde ahora sale aquí pues, sosteniendo la bandera de Israel delante de la explanada de las mezquitas, ¿no? Una explanada pues, que va a tener que ser derribada para que ahí pues, se pueda construir ese tercer templo donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa y de la Roca. Por tanto, bueno, una situación explosiva realmente, pero que estos cristianos evangélicos, al menos una buena parte de ellos, entre los cuales parece que formaba parte Kirk, pues estaban y están totalmente de acuerdo en que esa situación se produzca. Bueno, no sé si conocen, muchos de ellos seguramente no lo sabrán, pero que según las profecías, y las profecías no fallan nunca, las profecías bíblicas, ahí se va a instalar pues, la primera bestia con el soporte de la segunda, por tanto, el Vaticano con el soporte de Estados Unidos. Israel va a construir el tercer templo, pero va a quedar totalmente agotado ante la lucha titánica que ha empezado contra todo el mundo musulmán. Otra noticia acerca de Charlie Kirk. Charlie Kirk y su esposa comienzan a guardar el sábado. Bueno, esto también pues, ha circulado muchísimo, sobre todo entre círculos adventistas, porque se ha destacado pues, esto, ¿no?, que Charlie Kirk y su familia guardaban el sábado. Vamos a leer y luego pues, lo comentaremos. Bueno, no he traído el texto, pero os lo comento. O sea, Charlie Kirk y su esposa, a partir de 2012, tal como nos dice la noticia, empezaron a guardar el sábado. Bueno, cuando uno escucha sus declaraciones, y las escucharemos en un vídeo que os traigo, pues uno se da cuenta que era una forma de guardar el sábado, bueno, pues inspirada sobre todo por el mundo judío, porque Charlie Kirk, pues ya hemos visto que sentía mucha simpatía hacia ese mundo, pero también pues se dice que escuchaba de vez en cuando pues algún predicador adventista y que, bueno, que se le había incluso regalado pues el conflicto de los siglos en su momento, ¿no? Bueno, él, desde luego, pues según decía, guardaba el sábado de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado y lo hacía pues de una forma, por lo que él pues ha declarado y había declarado, de una forma pues sobre todo de descanso físico, ¿no?, porque él pues seguía asistiendo a su iglesia en domingo. Bueno, todo esto también, desde luego, ha llamado mucho la atención a mucha gente adventista, incluso muchos pues, han llegado a mostrar simpatía, incluso pues, dispuestos a seguir también todo este movimiento que inició Kirk en su momento, en el sentido de que, bueno, de que todo este movimiento, todo este falso reavivamiento, pues tampoco es tan malo en definitiva, ¿no?, porque también hay gente que estando dentro de él, pues defienden el guardar el sábado. Bueno, cuidado con todo esto, ¿no? Recordemos que los católicos ya guardan el sábado también, ¿no? Es el día que dedican a la Virgen María. Así que cuidado con todo esto, ¿no? Bueno, Charlie Kirk pues dice que lo guardaba pues para tener un descanso más pleno a nivel de desconectar con el mundo, pero evidentemente él como evangélico, según él, pues la ley de Dios había sido ya abolida, por tanto no quería, según decía él, judaizar, no quería pues tener la salvación a base de las obras de la ley, ¿no? Bueno, también es un argumento que sabemos que está equivocado. Nosotros debemos, evidentemente, buscar la salvación, que es por fe, por la fe que tenemos en la salvación que nos da Cristo Jesús, pero luego esa fe te mueve, evidentemente, a obedecer la ley de forma perfecta, ¿no? Los 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos, el cuarto, es guardar el sábado. Bueno, Kirk no estaba exactamente en esta línea, ¿no? Pero es verdad que ha llamado la atención por todo esto, ¿no? Pero muchos adventistas, pues bueno, pues dejándose llevar un poco por el entusiasmo, pues esto va a acontecer también, ¿eh? Todo este falso reavivamiento que está aconteciendo en Estados Unidos también va a conseguir arrastrar a muchísimos adventistas que ahora piensan que no van a sucumbir cuando salga la ley dominical, pero que cuando salga, desde luego, pues van a ser entrampados porque no se están preparando, no están siguiendo el mensaje del cuarto ángel, que era el mensaje que tenía que dar la última advertencia a un mundo
antes de recibir este gran engaño que será la falsa venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Así que cuidado, ¿no? Cuidado con todo esto. Son cosas que hay que tener en cuenta y hay que estar siempre al tanto. Finalmente, pues esta noticia: docentes, columnistas, pilotos, decenas de personas pierden el trabajo en Estados Unidos por sus reacciones a la muerte de Charlie Kirk. Sí, porque muchos pues, se han burlado de esta muerte, han hecho todo tipo de insultos, de burlas, de cosas absolutamente degradantes, ¿no?, hacia esta persona. Y bueno, pues se ha generado también esta situación de que han acontecido despidos de gente, ¿no?, pues que habiendo hecho estas declaraciones, sus jefes los han despedido. Bueno, Estados Unidos cada vez está más tensionado, cada vez está más confrontado a todos los niveles, ¿no? Así que la guerra civil, desde luego, no falta tanto para que acontezca en Estados Unidos. Ahora os voy a traer y os traemos una serie de vídeos en los cuales pues, veremos un poco todo esto para que lo pongamos en imágenes y podamos hacernos ya una imagen más plena para completar todo este tema de Charlie Kirk. Your schedule is and everything. I'm just wondering how you keep your relationship with Jesus like the main thing in your life practically. It's one of my favorite questions because actually what my next book is going to be all about. The Sabbath is the mystery, the secret that so many Christians overlook, that is the gateway to allow you to observe the other 9 commandments and to put Jesus first. I'll tell you my own life. I turn off my phone on Friday night. It goes back on Sunday. When I fly back, it is all family, all Saturday. It says in the scriptures, what does it say? For 6 days you shall work, on the 7th day you shall rest. God himself rested on the 7th day. It is the only of the 10 commandments which is a ritual. And that means it's pretty darn important. It is a standing celebration in time of which you say what? Thank you, God, for creating the heavens and the earth. Thank you for life. Thank you for putting this all into existence. Yes, you should give money to the church. Yes, you should give money to charities. But I'm challenging you, give one day, give time to God. The thing that we're the most protective of, and it's changed my life. I started doing this back a couple summers ago. It allows me to honor my parents better. It allows me to put my marriage first. It allows me to put Jesus first and God first when I'm not just looking at emails and text messages all day. You might say you're too busy, but it's the question of what matters most. What I love about honoring the Sabbath, it's that it's a test. It's God putting the test, saying, obey my commands. We are called in the scriptures to love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. In Deuteronomy 6:3-5. If you honor the Sabbath, it makes it so much easier, sweeter, and deep. That's how I do it. Thank you. When God says to me, remember something, I need to remember that. And another way I look at it is this, that if your earthly father, who you love and adore, if he gave me a precious gift that he put a lot of time into giving me, and he went on to Facebook Marketplace 2 or 3 weeks afterwards and saw that gift for sale on the internet, it would break his heart. Wouldn't you agree? And I see this as how God would look at that. Because I believe when the Sabbath was changed, we said, hey, God, we really love that idea of the Sabbath. But, you know, it doesn't quite fit into our schedule. So if you don't mind, we'll change the day. Is that okay with you? The only commandment he says to remember, I don't know about you guys, but I'm not going to take that chance. It's honour the Sabbath or potentially die. That's the way I see it. We also have a small gift for you. Oh, thank you. It encourage that you read this book, Great Controversy, and so I'm sure it'll help understand more fully about the Sabbath. And I just want to say in closing, remember the Sabbath day, keep it holy. God bless you guys. Thanks for warmly welcoming to your conference. Thank you. Thanks, everyone. Bueno, vamos a ver ahora un tercer vídeo en el cual veremos, y servirá para darnos cuenta, es un vídeo hecho con inteligencia artificial, nos servirá para darnos cuenta que realmente Charlie Kirk, aunque guardaba el sábado, según hemos visto en el vídeo anterior, pues él creía en la inmortalidad del alma, él creía pues que tenemos un espíritu que cuando morimos pues sale pululando y ejerce pues una influencia en este mundo y en el universo. Y bueno, pues desde luego pues todo este movimiento, todo este movimiento de falso reavivamiento, pues tiene mucho que ver también con el tema de la inmortalidad del alma. No solamente va a canalizar, o sea, no solamente va
a aglomerar a todo el mundo cristiano que creen realmente que el día de adoración es el domingo, sino que también pues, va a aglutinar a todos los que creen en la inmortalidad del alma, ¿no? La inmortalidad del alma va a ser lo que les va a servir para aglutinarse, pues no solamente con todo el mundo cristiano, sino también con todas las demás religiones, ¿no? Porque todas las demás religiones prácticamente creen en eso. Bueno, toda la jugada pues, se ha venido trabajando desde hace siglos para que ahora pues, dé resultado, ¿no? En este vídeo veremos muy bien, entenderemos pues, lo que va a ser la situación con la que nos vamos a encontrar de aquí también muy poco, ¿no? Cuando pues, ángeles caídos haciéndose pasar por las almas de gente muerta, pues se van a aparecer a nosotros, a la gente que esté viva en este mundo, para transmitir una serie de mensajes, ¿no? Y para acabar de convencer a la gente de que se unan pues, en este nuevo orden mundial que va a liderar el papado. Vamos a ver el vídeo y lo vamos a entender mejor. I'm Charlie. My faith cost me my life, but now I stand forever in glory with those who also stood firm. So at this time, I'd like to introduce you to some of my brothers and new friends. My name is Paul, and I was beheaded for the gospel of Jesus Christ. My name is Andrew, and I was crucified for following the cross of Christ. My name is Stephen, and I was stoned for proclaiming Christ as Lord. My name is Peter, and I was crucified for my faith in Jesus. My brothers and sisters, root yourself in a Bible-believing church. Pray for your enemies, for our battle is spiritual. It's time to awaken your faith. Rise up, speak truth without fear, and overwhelm the world with Jesus. La sangre de los mártires sigue hablando, recordándonos que la fe verdadera no se negocia, se vive y se proclama hasta lo último, hasta el último aliento. Ellos entregaron su vida y hoy el cielo celebra su victoria eterna. Ahora es nuestro turno, no podemos vivir tibios, no podemos callar la verdad. Levántate, despierta tu fe, permanece firme e inquebrantable y deja que tu vida sea una antorcha que inunde este mundo con la luz de Jesús. Bueno, pues este tipo de apariciones que ahora vemos aquí en inteligencia artificial, creada con inteligencia artificial, pero este tipo de apariciones van a ser una realidad de aquí pues muy poco también, y va a embaucar prácticamente al mundo entero. La gente se va a dejar convencer, va a quedar convencida ante este tipo de apariciones, de espíritus, ¿no? Pues conminando a la gente de que se una pues, a este movimiento, a esta falsa, en fin, a este falso reavivamiento, ¿no? A esta nueva evangelización. Todo esto va a servir pues, para que la gente de este mundo pues, finalmente dé la preponderancia al papado. Bueno, pues todo esto lo tenemos pues, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Todo esto debemos de prepararnos y debemos de ser conscientes, evidentemente, de la doctrina correcta pues, para no dejarnos entrampar en estos engaños. Veremos ahora un vídeo acerca pues, de también la viuda de Charlie Kirk, en donde ella declara también cómo este asesinato va a servir para que este movimiento, pues, en fin, este reavivamiento que va a haber en Estados Unidos, que ya está habiendo, ¿no? Este falso reavivamiento, pues vaya cada vez a más. Vamos a ver el vídeo. Jesús, así es. Buenas noches. Mi nombre es Erika Kirk. Charlie Kirk es mi marido. Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación y por nuestros hijos. Él mostró el amor de pacto máximo y verdadero. Nunca jamás tendré palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón. Y honestamente no tengo idea de qué significa todo esto. Sé que Dios lo sabe, pero yo no. Pero Charlie, cariño, sé que tú también lo sabes. Y yo también. Los malhechores responsables del asesinato de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios. Todos ellos deberían saber esto. Si pensaron que la misión de mi esposo ya era poderosa antes, no tienen idea. No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en el mundo. No tienen idea. No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. Los gritos de esta viuda resonarán por todo el mundo como un grito de batalla.
A todos los que escuchan esta noche en Estados Unidos, el movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda. No morirá. Bueno, pues un aviso a navegantes, desde luego. Por tanto, ya vemos lo que se le avecina a Estados Unidos. Y por último, os ponemos un vídeo acerca pues, del gobernador de Illinois, del estado de Illinois, un gobernador pues, demócrata, de izquierda, en el cual pues, veremos la otra parte, ¿no? Y cómo esta confrontación cada vez pues, se ve más inevitable. Vamos a poner el vídeo. Mr. President, do not come to Chicago. You are neither wanted here nor needed here. Your remarks about this effort over the last several weeks have betrayed a continuing slip in your mental faculties and are not fit for the auspicious office that you occupy. Most alarming, you seem to lack any appropriate concern as our commander-in-chief for the members of the military that you would so callously deploy as pawns in your ever more alarming grabs for power. Bueno, pues hasta aquí esta situación que ha acontecido con Charlie Kirk y con todo esto que se está avecinando cada día más a Estados Unidos, esta guerra civil pues que cada vez vemos más próxima, ¿verdad? Bueno, como nos hemos entretenido más de la cuenta en todo este tema, ¿no?, de Charlie Kirk, pues ahora vamos ya a pasar las noticias de una forma más rápida, pero para hacer un repaso de también cosas que han acontecido esta semana y que veremos que también pues tienen desde luego una importancia, en fin, primordial en todo lo que está aconteciendo, ¿no? En primer lugar, pues os traigo este titular. Polonia derriba varios drones rusos sobre su espacio aéreo con ayuda de la OTAN. Estamos más cerca de un conflicto abierto. Bueno, esta situación pues aconteció esta semana. Os dejo aquí la noticia, por el que no conozca los detalles de lo que aconteció pueda leerlo. Realmente cada vez estamos pues más cerca de esa culminación de la Tercera Guerra Mundial, esa Tercera Guerra Mundial que nos decía el Papa Francisco que ya había empezado y estaba aconteciendo por partes. Pues esta última parte, esta última deflagración que va a haber, que va a culminar esta Tercera Guerra Mundial, pues desde luego cada vez está más cerca. Polonia advierte de que estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial, claro, porque las señales cada vez son más alarmantes. Putin escala la tensión con la OTAN con unas maniobras militares en Bielorrusia. Bueno, pues lo mismo también pues usando de armamento cerca de la frontera europea de la OTAN. Rumanía responde con 2 cazas a la incursión de un dron ruso en su espacio aéreo. Esto también ha acontecido pues estos últimos días. Los F-16 han estado a punto de abatir el dron, que volaba muy bajo antes de que saliera del radar hacia Ucrania. Bueno, pues todo esto está aconteciendo también en Europa y, desde luego, pues está alarmando a todos porque vemos, bueno, pues un día sí, otro también, como nos vamos acercando inexorablemente cada vez más pues a esa culminación de la Tercera Guerra Mundial que hemos estado viendo por partes. También en Venezuela, en Latinoamérica, ¿no? Venezuela denuncia el abordaje ilegal de un destructor de Estados Unidos a una embarcación venezolana. Bueno, pues la tensión también sigue en esos lares, ¿no? Con esa situación también de Estados Unidos, pues con la excusa de la droga, pues hacerse con esos gobiernos de momento díscolos que no quieren darle la preeminencia y no quieren darle la preeminencia al papado. Todo esto lo comentamos la semana anterior. También en Nepal está aconteciendo una situación pues alarmante estos últimos días, ¿no? Bueno, el Nepal, por resumir, el Nepal es un país que hace frontera justamente entre la China y la India, 2 países que ahora pues han entrado otra vez pues a entenderse, ¿no? Después de años de confrontación, tal como comentamos pues en presentaciones anteriores, ¿no? Como a Rusia y a China y a Corea del Norte parece que ahora se les está juntando la India. Bueno, para poner piedras en el zapato, desde luego Estados Unidos no se ha quedado quieto y lo que ha hecho ha sido, pues a modo de primavera árabe, pues mover ahí un movimiento juvenil que se llama pues Generación Z y que ha pues estado causando disturbios en todo el país para derrocar, pues teóricamente protestando por la corrupción, derrocar al gobierno actual e incluso pues a la oposición, ¿no? Bueno, el gobierno actual es un gobierno comunista a favor de China, pero que evidentemente Nepal pues es un país neutral, ¿no? Es un país que se entiende tanto como con China como con la India. Bueno, pues para desestabilizar todo eso y que fracase finalmente esta aproximación que está teniendo China e India, ¿no? Esta aproximación impresionante,
bueno, pues desde luego Estados Unidos, pues todo apunta de que está metiendo mano para que a través de estos movimientos, ¿no?, supuestamente buscando transparencia en los gobiernos y democracia, etcétera, etcétera, ya esto lo conocemos de muchas otras ocasiones, ¿no?, como lo que se hace es usar a todos estos movimientos pues para derrocar el gobierno que en ese momento no interesa, ¿no?, o en todo caso desestabilizarlo. También esta semana hemos visto este vídeo donde se mostraba pues un ovni, porque no saben lo que es, un ovni que en las costas del Yemen, que iba pues volando muy cerca de la superficie del agua, que se le mandó un misil desde un barco de Estados Unidos, pero que el ovni pues ni se inmutó, siguió con su trayectoria. Esto una vez más pues viene también a poner más leña al fuego de un tema que al final también va a tener una importancia predominante, como vimos ya en la conferencia anterior, donde tratamos más ampliamente de toda esta situación que va a acontecer también relacionada con esa falsa venida de Jesús, ¿no?, con esa venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús, que va a tener mucho que ver también con el tema extraterrestre. Vamos a ver, os dejo la noticia por si la queréis leer, es desde luego pues interesante cómo se presentó toda esta situación, y os vamos a poner ahora el vídeo para que veamos lo que aconteció. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo, ¿verdad? Unas imágenes pues bastante esclarecedoras de lo que ha sido pues esta situación. Bueno, todo esto pues desde luego está aconteciendo en este mundo, ha acontecido esta última semana y desde luego todo esto enmarcado en una población que cada vez está más preocupada, más desesperanzada tantas veces ante pues situaciones que no comprenden, muchas veces que se les va totalmente de su entendimiento, ¿no? Y por tanto, bueno, pues desde luego la depresión y concretamente el suicidio pues va a más también. Nos dice la siguiente noticia que os traigo: el suicidio, la segunda causa de muerte no natural en España. Bueno, pues también esto es algo que es algo también muy doloroso, ¿no?, sobre todo por las familias que lo sufren, y desde luego nos habla de la desesperanza que hay en estos días también en nuestro mundo, ¿no? Por esto es tan importante, ¿no?, poder dar el mensaje y que la gente también pues, pueda atender otras explicaciones de la realidad, ¿no?, de que puedan atender a otro tipo de argumentos, ¿no?, acerca de lo que está sucediendo, argumentos que desde luego llevan a una solución impresionante y que se puede comprobar que es verdadera, ¿no? Entonces todo esto desde luego ayuda a que la persona pues, pueda encauzar mejor su vida tantas veces, ¿no?, porque el problema de la sociedad actual es que al carecer también de unos objetivos, vamos a decir, un poco elevados, ¿no?, a nivel espiritual, pues tantas veces la persona cae en depresiones y finalmente en suicidios. Y bueno, la última noticia pues, que os traemos hoy será esta de ciencia, también muy interesante, acerca de cómo los huesos de dinosaurios a veces presentan tejidos todavía blandos, con lo cual todo este argumento de que la extinción de los dinosaurios aconteció hace 60 millones de años, pues no es así. La ciencia demuestra una vez más que estos dinosaurios perecieron todos, ¿no?, los que se encuentran, cuando aconteció el diluvio, pues hace aproximadamente unos 4.500 años. Vamos a ver la noticia y con esto ya daremos fin a esta conferencia. El descubrimiento de vasos sanguíneos en el T-Rex más grande de la historia desafía lo conocido sobre los fósiles. El análisis de una costilla de Scotty, el mayor en su tipo hasta el momento, permitió a un equipo de investigadores en Canadá identificar tejidos blandos preservados, un avance científico que redefine los límites de la fosilización y la investigación paleontológica. Bueno, veremos cómo este estudio, en vez
de achacar estos tejidos blandos a que realmente este dinosaurio no vivió hace 60 millones de años, sino 4.500 años, lo que hacen es poner en duda que la fosilización pues acontezca tan lenta, que acontezca rápido, ¿no? que sea un proceso mucho más lento. Bueno, le dan la vuelta a la tortilla, pero desde luego los que sabemos el relato correcto, sabemos que este dinosaurio vivió hace 4.500 años, por eso todavía presenta tejidos blandos en sus huesos. Nos dice el hallazgo de vasos sanguíneos preservados en la costilla de Scotty, el Tyrannosaurus rex más grande identificado hasta la fecha, ofrece una perspectiva única sobre la recuperación de heridas en los dinosaurios y transforma lo que sabemos sobre la fosilización de tejidos blandos. Investigadores de la Universidad de Regina, en Canadá, detectaron estas estructuras en un fósil descubierto en Saskatchewan, un avance que, según Smithsonian Magazine, podría revolucionar la comprensión de la biología de estos animales. Un descubrimiento guiado por la curiosidad y la tecnología. Todo comenzó en 2019, cuando Gerrit Mitchell, por entonces estudiante en la Universidad de Regina, examinó una ecografía de una costilla de Scotty, donde identificó una estructura inusual. Al consultar con sus mentores, surgió la hipótesis de que podían ser vasos sanguíneos fosilizados, lo que dio inicio a una investigación más profunda cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports. Para confirmar la naturaleza de la estructura, el equipo utilizó imágenes de rayos X en sincrotrón, una técnica que permite visualizar el interior de los fósiles sin dañarlos. Esta tecnología posibilitó crear un modelo tridimensional del hueso y los tejidos blandos internos. Los análisis químicos posteriores identificaron calcio en la matriz ósea y hierro y magnesio en los vasos sanguíneos preservados. La huella de una pelea y el proceso de curación. El examen de la costilla reveló que Scotty sufrió una fractura probablemente durante un combate con otro dinosaurio y que el hueso no había terminado de sanar cuando el animal murió. Los investigadores indican que esta recuperación parcial permitió que los vasos sanguíneos quedaran atrapados y sean visibles millones de años después. Como explicó Mauricio Barbie, físico de la Universidad de Regina, el coautor del estudio, las estructuras vasculares preservadas, como las que encontramos en las costillas de Scotty, parecen estar vinculadas a zonas desde el hueso donde el hueso se estaba curando. Esto se debe a que durante el proceso de curación estas zonas experimentaron un mayor flujo sanguíneo. La conservación de tejidos blandos en restos fósiles es excepcional. Por lo general solo se recuperan huesos y dientes. No obstante, en condiciones extraordinarias pueden preservarse tejidos blandos, aportando información valiosa sobre la biología y el comportamiento de los dinosaurios. Scotty, descubierto en 1991, ya era célebre por su tamaño y longevidad, así como las numerosas cicatrices y marcas de mordida que evidencian enfrentamientos entre machos adultos. Implicancias para la paleontología futura. El hallazgo desafía conceptos antiguos sobre la fosilización y sugiere a los paleontólogos la conveniencia de reexaminar fósiles con tecnologías modernas. Para Jordan Mallon, paleontólogo del Museo Canadiense de la Naturaleza, es una invitación a repensar lo que aún pueden esconder los restos fósiles. Durante años se ha pensado que efectivamente no hay rastro de tejido biológico en un fósil, que no debería haberlo, y sin embargo, a medida que comenzamos a poner estas cosas bajo el microscopio y a mirarlas con nuevas técnicas y a mirarlas con más profundidad, resulta que el proceso de fosilización no es tan sencillo, o tal vez no tan rápido como pensábamos que sería. Es lo que os decía antes. En vez de achacar la vida de este dinosaurio, pues que murió hace 4.500 años, pues lo que dicen es que no, que vivió hace 60 millones de años, pero que resulta que el proceso de fosilización es más lento de lo que se pensaban, ¿no? Bueno, pues es el mundo al revés, pero desde luego es una prueba, una vez más, de que el relato bíblico tenía razón. En adelante, los investigadores planean aplicar estas técnicas a otros fósiles de la era Cretácica. Reuniendo suficientes muestras, aspiran a comparar los procesos de curación en dinosaurios con los de especies vivas, como aves o cocodrilos, lo que podría aportar nuevos datos sobre la evolución. Además, la revisión de piezas antiguas con herramientas analíticas innovadoras podría dar acceso a información completamente inédita. Para los expertos citados por Smithsonian Magazine, este estudio abre el camino hacia nuevas oportunidades de análisis de tejidos blandos fosilizados. Así se refuerza el potencial de descubrir aspectos desconocidos tanto de la fosilización como de la fisiología de las criaturas que poblaron la Tierra hace millones de años.
Bueno, pues para terminar os traemos como siempre un escrito de Ellen White donde pues veremos algo interesante acerca de lo que hablábamos de ese nuevo reavivamiento, ese falso reavivamiento que habría antes del auténtico, antes de la segunda venida de Cristo. Nos dice antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como de bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Bueno, pues esto ya estaba profetizado por Ellen White pues hace ya muchísimos años, ¿no? A finales del siglo XIX. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia de lo que ha acontecido esta semana en relación al mundo, noticias que una semana más nos vienen a confirmar pues todo lo que está aconteciendo en relación con la profecía, y si Dios quiere, pues este jueves traeremos lo que viene a ser pues las noticias relacionadas con el Vaticano. Y nada más, pues daros las gracias a todos los que colaboráis con este ministerio para que la obra avance, y sin más pues ya despedirnos de vosotros y hasta el próximo día, el jueves. Hasta pronto.